Perfecto. Bueno, entonces vamos aquí a comenzar planteando los objetivos del diplomado, ¿no? Que es diplomado en automatización y control de procesos mineros. Al finalizar cierto plan de estudio, los participantes estarán capacitados para participar en la interpretación, generación y ejecución de la componente técnica de proyectos de automatización, proponer soluciones en los sistemas de instrumentación y control de su empresa y interactuar informadamente con ingenieros de proceso, proveedores y empresas de ingeniería que utilizan y desarrollan aplicaciones de automatización y control para la minería. Cuando digo informadamente, la idea es que ustedes puedan conocer los temas asociados con lo que es la automatización, ¿cierto?, de proceso, que involucra varias áreas, ¿no? Que es lo que es instrumentación, control, ¿ya? Y programas también de software, ¿no? De programación y sistemas de control que tienen cierta estructura, protocolos, tipos de documentos, ¿ya? Términos y conceptos de instrumentación y control, diagramas, lenguajes, etcétera. Aquí tengo una lista, digamos, de los temas en general que se estarían abordando con el diplomado, ¿no? El plan de estudios considera 6 módulos con un total de 174 horas, comenzando con instrumentación industrial, 36 horas, control en campo, 24, PLC y programas para desarrollo de HMI, 24 horas, control estabilizante y control avanzado, 36 horas, estructuras de sistemas de control, redes y protocolos de comunicación, 18 horas, interpretación de proyectos de automatización, 36. ¿Ya? Además, vamos a utilizar para las simulaciones, como es un curso cierto a distancia, vamos a tener que desarrollar algunas experiencias y para eso vamos a utilizar SetStation, que es un programa bastante útil para explicar los conceptos de control, ¿ya? El MATLAB y Simulink, que seguramente ustedes ya deben conocer. Vamos a utilizar el emulador de PLC, ¿ya? Estos emuladores permiten programar, ¿cierto?, hacer los diagramas de control para las aplicaciones, ¿ya? Tal como si tuviéramos, ¿cierto?, un PLC real, ¿no? Y un programa o unos programas para desarrollo de HMI, ¿ya? O sea, de la interfase o máquina, ¿cierto?, humano, ¿no? Por ejemplo, SetStation es un software que está hecho para practicar, ¿cierto?, la parte de control, ¿no? Por ejemplo, acá uno tiene varios casos ya definidos, ¿ya? Que hay que cambiar de calor, tanques, reactores, ¿ya?, con una destilación, con lo cual es posible conocer los términos que se utilizan industrialmente en control, en automatización del proceso. Y incluso sacar modelos y sintonizar lazos de control. Por ejemplo, nosotros aquí observamos esta ventana aquí, que tengo aquí dos estanques con una válvula. Tengo cierto aquí diagramas dinámicos, ¿ya?, que representan tanto la entrada al sistema como la salida, que en este caso es un flujo o altura, ¿no? En realidad está controlando el nivel, ¿ya?, a través de la válvula. Entonces aquí es posible realizar algunos cambios en línea y poder determinar curvas de reacción, ¿ya?, determinar modelos en los puntos de operación de la planta y después sintonizar y cerrar los lazos, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno puede pasar de modo manual a modo PID y establecer algún punto de operación, un set point.
Y así uno puede, digamos, realizar prácticas, tal como si estuvieran trabajando con un sistema de CS, ¿ya? En la planta, que podrían acá jugar con las entradas y obtener ciertos parámetros para el control de los lazos. Y no solamente lazos básicos, sino que lazos ya de control más avanzados, con multivariables, predictores de Smith, ¿ya? Que son controles regulatorios que van más allá del control clásico PID realimentado. Entonces este software es bastante útil, lo vamos a utilizar bastante en el desarrollo del diplomado. Este software yo se le va a entregar, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar las prácticas. Entonces, como les digo, bastante útil para practicar todo lo que es control. Junto con eso, aquí vamos a utilizar el MATLAB. En este caso, ustedes tendrían que tener el MATLAB, ¿cierto? El Simulink. Y a través de este programa, nosotros podemos realizar un sinnúmero de simulaciones, ¿ya? Del tipo básico y avanzado. Entonces, a través de este software es posible armar, por ejemplo, ciertas configuraciones de control, ¿ya? Configurar modelos, ¿ya? Crear, por ejemplo, una función de transferencia del tipo, por ejemplo, primer orden, ¿ya? Uno puede aquí colocar un sistema con un cierto tau, una constante de tiempo, y generar una función de primer orden, ¿ya? O bien puede trabajar con el Simulink y en ese caso puede armar las aplicaciones a través de bloques. El MATLAB es una herramienta muy poderosa que se utiliza en forma industrial, ¿ya? No solamente en la parte académica, sino que tiene aplicaciones industriales, ¿ya? Donde uno puede simular sus procesos y probar, ¿cierto?, las configuraciones de control, las técnicas de control, ¿ya? Aquí, por ejemplo, uno puede armar un controlador PID con bloques a través, por ejemplo, de una función de transferencia como esa. Uno puede colocar aquí fuentes de alimentación, por ejemplo, señales de entrada tipo rampa o tipo escalón, ¿ya? Por ejemplo, esa. Uno puede colocar también tipo osciloscopio acá, ¿cierto? Para observar qué está ocurriendo con las variables. Aquí puede unir, ¿cierto?, los distintos bloques y podemos, ¿cierto?, probar un controlador. En este caso no está el lazo abierto, puedo agregar un controlador, ¿ya? Y se pueden realizar, digamos, el número de experiencias, tanto a través de bloques como a través de modelos en ecuaciones diferenciales o en variables de estado. O sea, permite todo tipo de modelos, estructuras de modelos. Vamos a explicar un poquito más adelante, más detalle sobre esto, ¿ya? Por ahora vamos a mostrar solo esto. Vamos a cerrar aquí. No. Vamos a ir de acá. Esto, como les decía, el emulador de PLC es como tener, ¿cierto?, un PLC y podemos realizar nuestros programas y probar, ¿no? Y programas para desarrollar las pantallas, ¿ya? Las pantallas donde puede uno ir configurando, por ejemplo, distintas componentes del proceso, estanques, motores, bombas, interruptores, y todo asociado con el PLC, la base de datos del PLC. Entonces se puede ir observando qué está ocurriendo con el proceso y interactuar con el proceso. En la instrumentación industrial vamos a ver sensores, actuadores, controladores PID, elementos auxiliares, convertidores, simbología y diagramas, instrumentación avanzada. Esa es la idea de este módulo.
Por ejemplo, vamos a presentar un flujómetro, un magnético que se utiliza más en minería. Vamos a explicar los principios de operación, las aplicaciones, los rangos que trabaja, las ventajas, las desventajas. Bien, a través de estos videos entonces es posible entender mucho mejor democráticamente el principio de operación, ¿no? Bien, aquí por ejemplo vamos a ver también cuáles son las aplicaciones de estos sensores. Aquí podemos observar que el flujómetro puede ir en la línea, ¿cierto?, que va a flotación desde molienda. Aquí se puede ver la ubicación de un flujómetro magnético. Aquí tengo otra aplicación, ¿cierto?, en forma ya horizontal, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo en los procesos mineros dónde se utilizan cada uno de estos sensores, ¿no? Vamos a ver los actuadores, ¿cierto? Como la válvula, donde el principal actuador en la minería, en muchos son las válvulas. Entonces vamos a dar bastante énfasis con los distintos tipos de válvulas, ¿cierto? Principalmente las neumáticas, ¿ya? Sus características. Por ejemplo, aquí vamos la mariposa, ¿cierto? Principio de operación, aplicaciones, ventajas, desventajas, etc. También vamos a ver los convertidores que se utilizan para pasar de corriente a presión o de presión a corriente. Algunos fenómenos que se producen en las válvulas, cavitación, ejemplo. Vamos a ver actuadores variables de velocidad, ¿ya? Que son porque, bueno, la mayoría de las máquinas en minería son movidas por un motor, y estos motores normalmente hay que variar su velocidad. Entonces, a través de los variadores de frecuencia o variadores de velocidad es posible realizar esto. Entonces hay que tener un conocimiento bastante bueno o completo de estos equipos, ¿no? La idea es no entrar en la parte electrónica, solamente, ¿cierto? Se van a ver como tipo caja negra, donde se va a conocer sus características, su entrada, su salida, ¿no? Y las especificaciones, ¿no?, de estos equipos. Igualmente vamos a ver controladores PID, standalone, industriales, las funciones, características, tipos de aplicaciones de los controladores, ¿no? Como algunos deben saber, estos controladores son standalone, están hechos por hardware. Estos se utilizan, ¿cierto?, en el campo para controlar lazos, pero generalmente, digamos, en la actualidad, a través de los sistemas DCS o PLC, estos controladores han sido, digamos, reemplazados por algoritmos. Y normalmente se están usando para hacer tipo de respaldo, ¿no? En caso de que falle, digamos, el control digital, ¿no? De todas maneras, es muy conveniente saber las funciones, ¿cierto?, y cómo se especifican estos equipos, ¿no? Igualmente vamos a ver instrumentación más avanzada, por ejemplo, presómetro. Ya vamos a explicar en qué consisten estos presómetros, ¿ya? Los sensores que utiliza, ¿ya? Que son dos sensores, uno de peso, ¿cierto?, y otro de velocidad, y con el cual se puede medir el tonelaje hora, ¿no? Otro instrumento bastante interesante, avanzado, el medidor de tamaño de partículas, el PSI 200, ¿ya? Que va ubicado a la salida de lo que es la molienda, ¿cierto?, ante la etapa de flotación. Aquí vamos también a explicar las características, ¿cierto? En general, la instrumentación se van a restringir a que ustedes entiendan cuál es su aplicación, ¿ya? Las especificaciones correspondientes del equipo, ¿ya? Y en general cómo se maneja, ¿no? No es más allá que eso. No pretendemos que con este diplomado que ustedes sean expertos en instrumentación, ¿no?, sino que conozcan la instrumentación que se utiliza en la minería, sepan cuándo se debe aplicar uno, cuándo se debe aplicar otro, porque a veces hay varios tipos de sensores para una misma aplicación. Por ejemplo, sensores de temperatura están
las termocuplas, ¿cierto? O las PT100. Entonces hay que saber cuál utilizar en cada caso. Entonces a ver sus limitaciones, su rango de trabajo, ¿no? Sus características estáticas y dinámicas. Aquí, por ejemplo, también vamos a ver sensores nucleares para medir nivel o densidad. Aquí podemos observar un sensor de nivel, ¿cierto? Para un stockpile, un alimentador para las correas de alimentación a los molinos. Analizado en línea, vamos, ¿cierto?, a explicar de qué se trata estos equipos, ¿ya? Como el principio de funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que mide? ¿Ya? ¿Cierto? Como la ley de concentrado, por ejemplo. Vamos a ver algunos instrumentos más especializados, como el Petra ADG21, y a través de imágenes es posible medir la granulometría de la carga que va a una correa transportadora, ¿no? Esto se usa aquí en la escondida, la entrada del molino SAC. Vamos a esta interpretación de diagrama. Por ejemplo, ustedes aquí van a poder interpretar qué significan cada una de estas simbologías. Por ejemplo, aquí tenemos un transmisor de flujo, un transmisor de densidad, un controlador de densidad, si está ubicado en el campo, si está ubicado en una sala, ¿ya? Si es un DCS, si es de un PLC. Tenemos transmisores de peso, controladores de peso, etcétera. Entonces, ustedes deberían saber al final de este diplomado interpretar estos diagramas, ¿ya? En la parte de control vamos a ver control secuencial, ¿ya? Vamos a ver qué dispositivos se utilizan, qué equipos y esquemas de control secuencial, ¿ya? Por ejemplo, el control secuencial ampliamente utilizado en el arranque y parada de motores, arranque y parada de planta. Y aquí el equipo, ¿cierto?, que es el rey aquí en cuanto a aplicaciones, es el PLC, ¿no? Aquí el PLC, su principal uso es en el control secuencial, así que vamos a ver bastante sobre eso, ¿no? Repito, no, la idea es que ustedes no tengan que hacer programas o realizar, digamos, diagramas de control, sino que ustedes deben saber interpretar, ¿no? Ya sea de diagrama o a través de programas de PLC. Por ejemplo, aquí tenemos ciertos diagramas, un diagrama de control, y aquí tenemos un tablero, ¿ya? El tablero correspondiente de su diagrama, ¿no? Estos diagramas que son hechos a través de dispositivos como relés, ¿cierto?, temporizados, ¿ya? Es posible realizarlo también a través de PLC, ¿no? Vale, y aquí estamos entrando a la parte más, diría yo, relevante en el sentido de controlar nuestro proceso, ¿no? Vamos a trabajar con esta pirámide de control de proceso, ¿ya? Donde aquí la base son los sensores y actuadores, el control regulatorio básico, famoso PID, y el control regulatorio avanzado, ¿ya?, que está sobre este básico para solucionar algunos problemas que no pueden ser resueltos con el control básico, y un cuarto nivel que es el control avanzado, ¿ya?, y un nivel final que lo vamos a comentar, ¿ya? Lo vamos a mostrar en esta parte, control de aspecto global, digamos, ¿no?, de toda la planta, ¿no? Lo vamos a entregar como concepto. Vamos a colocar énfasis en estos 4 bloques, ¿ya? Por ejemplo, en el control regulatorio, Andrea, Dígame, profesor. quería saber si está bien posibilitar control regulatorio de estrategia realimentada. Sí, sí se visualiza Ya, perfectamente. ok. Sí. Bueno, con respecto al primer nivel de control, que es el control regulatorio, vamos a analizar, ¿cierto?, y trabajar con esta diagrama de bloque,
porque lo clásico, el control reglamentado, es prácticamente aplicado en un 90-95% dentro del sector minero, ¿ya? Soluciona la mayoría de los problemas, ¿ya? De control, ¿ya? Porque es fácil de implementar y sintonizar, ¿ya? Cuando son sistemas de CISO, de una entrada y una salida, y que no tengan mucho tiempo muerto, retardo. Desventaja, tiene inestabilidad, entonces vamos a ver la ventaja y desventaja, ¿ya? Eh, Vamos a ver que control regulatorio no es una tarea fácil de resolver, por falla de instrumentación, sintonía deficiente, cambio en la dinámica, no linealidad, tiempo muerto, una serie de fenómenos que ocurren en las plantas que el control regulatorio no es capaz de solucionar. Por ejemplo, aquí en Molinda tenemos varios lazos de control, ¿no? Control de tonelaje hora, control de nivel del pozo, control de densidad de aquí de la pulpa, ¿ya? Y aquí en tamaño de partículas, la salida de los hidrociclones. Entonces, aquí tenemos varias aplicaciones de control regulatorio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender acá a interpretar estos diagramas, ¿ya? Que son relativamente básicos. Y vamos a ver que el problema de regulación no está resuelto, ¿ya? Que es necesario resolver otros problemas, ¿no? Por ejemplo, como los retardos, ciertos tiempos muertos que se producen en los sistemas, en las entradas, ¿cierto? En la salida, son retardos que pueden hacer que el control regulatorio no funcione, ¿eh? Respuestas lentas, oscilaciones, alta variabilidad debido a perturbaciones, sistemas multivariables, interacciones, inestabilidad, no linealidades, diferentes desempeños. Todos estos son problemas que no es capaz de resolver el control regulatorio por producto de estas condiciones que están, ¿cierto?, que recién planteé, ¿no? Retardos, ni sistemas multivariables, no linealidades, procesos complejos y alta variabilidad de la perturbación. Entonces, aquí podemos mostrar casos de un molino donde está aquí un alimentador y el sensor está aquí en la entrada del molino. Aquí se produce un retardo importante y eso va a traer algunos problemas en el control, ¿no? Entonces es necesario aplicar alguna técnica de control regulatorio avanzado. Problemas de las interacciones también se producen acá cuando queremos controlar, por ejemplo, nivel y densidad. Se producen acoplamientos entre los lazos, entonces es necesario aplicar una técnica avanzada. Y así, nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Variabilidad, por ejemplo, cuando las variables controladas están variando mucho, vamos a ver cómo solucionar ese problema de tal forma de reducir esa variabilidad, ¿no? Y poder subir nuestros puntos de operación. El control de cascada también es una técnica de control bastante usada en la minería, ¿ya? Donde un controlador, un lazo está dentro de otro, ¿no? Control prealimentado también es otra técnica avanzada de control. Los problemas de la no linealidad, ¿ya? Distintos comportamientos de la variable, se ve que están oscilando. Entonces eso es necesario aplicar alguna técnica más avanzada. Por ejemplo, en el molino SAC, por ejemplo, donde tengo aquí el hold up, que es la carga, y la potencia del motor. Normalmente se trabaja en esta zona, siempre se quiere llegar a este punto máximo, ¿ya? Pero hay que trabajar, ¿ya?, por el problema de inestabilidad, que si entra en esta zona, el molino simplemente va a tener que ser detenido y con todas las consecuencias, ¿ya? Entonces, para trabajar en esta zona se aplica en realidad actualmente el control FUSI. Entonces, aquí les puedo mostrar que esa técnica de FUSI la podemos analizar, estudiar
¿ya? Practicar a través de MATLAB. Entonces MATLAB trae una herramienta de control FUSI, se la ven acá, dice FUSI Controller, en este bloque. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un tanque, una válvula, y tenemos un PID en paralelo con el controlador FUSI para compararlo, ¿no? Entonces, a través del MATLAB es posible sintonizar, estudiar los conceptos, sintonizar el controlador y probar. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a echar a correr. Y aquí uno puede ver el controlador FUSI, las funciones de membresía, ¿cierto? La defusificación, puede ver también las reglas que se utilizaron. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver las funciones de membresía, las reglas. ¿Ya? Aquí están las reglas para control FUSI. Por ejemplo, dice si el nivel está ok, entonces la válvula no debe moverse. Si el nivel está bajo, entonces la válvula debe abrirse rápido, ¿no? Aquí uno puede sacar, colocar nuevas reglas, ¿no? Entonces bastante útil para estudiar esta técnica, que nosotros sabemos que es una de las técnicas que está dando bastante resultados para solucionar problemas complejos de control. Y por supuesto la podemos comparar con el PID, ¿no? Aquí podemos comparar ambas estrategias o controladores para ver cuál trabaja mejor. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Ya tenemos fin, y aquí vamos a volver a nuestra pirámide. Aquí, una vez que ya veamos el control regulatorio avanzado, vamos a entrar al control avanzado realmente. Este es el control regulatorio avanzado, este es el control avanzado. Y aquí son dos técnicas las que están prevaleciendo en la minería, con Foundry o NPC y sistemas de control experto, que hace uso de reglas. Entonces, aquí en este caso vamos a ver, por ejemplo, el sistema supervisor experto o control supervisor experto. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer un sistema de control o supervisor experto? Entregar set point para control estabilizante. Puede realizar optimización. Supervigila la operación de la instrumentación y los sistemas de control y toma acciones en casos de falla o de mala operación. Puesta en marcha y detención de planta. Acciones de seguridad en general. Todo eso puede ser hecho a través de sistemas expertos. Entonces aquí tengo aquí un ejemplo de aplicación en molienda SAC, en la minería escondida, ¿cierto? Y aquí tengo los objetivos del sistema, objetivos del proyecto: aumentar el tonelaje procesado por la planta, mantener una operación estable y mantener prácticas de operación uniforme. Entonces, es un sistema basado en reglas empíricas, hace lo que hacen los operadores, ¿ya? Aquí tenemos el flujo, ¿cierto?, de cómo se va realizando, cómo está hecho el programa. Las variables de control se definen: tonelaje, sólido al molino, presión de levante, ruido, potencia, nivel de cajón, variables de control, etc. Parámetros de control del operador, variables de disparo de regla, por ejemplo, presión. Si presión externa es mayor o igual a la presión de rechazo, se van a tomar algunas acciones. Entonces es bien interesante este sistema de control, ¿ya? Porque ha dado bastante resultados. Y la otra técnica, conocida también como control multivariable, es el MPC. Aquí ya un poco más matemática, ¿ya? Las aplicaciones a nivel mundial hasta el año 2008 eran casi 5.000, ¿ya?, en todas estas empresas, incluyendo, bueno, refinería, petroquímica, química, papel, otra. Aquí incluiría la parte minera, que ha entrado fuerte ya hace algún tiempo. Varias empresas en el mundo, ¿cierto?, desarrollan estos sistemas. Las ventajas: pueden usar distintos tipos de modelos de predicción.
Y además trabajan con restricciones, o sea, yo puedo incorporar restricciones a mi control, ¿no? Tiene muchas ventajas, maneja sistemas multivariables también, compensación de retardo, incorpora la estrategia avanzada prealimentada, y trabaja cercanamente a los límites reales, ¿no? Entonces, en realidad, es una técnica que prácticamente cubre todos los problemas que se presentan en los procesos. Y es un modelo matemático, ¿no? Es lo principal, hay que tener un modelo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con modelos de unas plantas mineras, por ejemplo, Molinosac, ¿ya? O una celda de flotación, y vamos a estudiar y traer esos modelos en la operación de la planta, y vamos a tratar de controlar la técnica. Ok, como no hay mucho tiempo, no me puedo extender mucho aquí. Quería mostrar lo siguiente. A través de MATLAB, ustedes van a poder, van a aprender a plantear, no plantear, sino que a configurar los modelos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si en caso que tenga dos estanques, ¿no?, en serie, o en caso de flotación, las ecuaciones podrían ser estas: nivel 1, nivel 2, ¿ya? Ecuaciones diferenciales. Estas son las ecuaciones. Entonces, a través de MATLAB yo puedo armar esta configuración que está aquí. Esto que está acá está representando estas dos ecuaciones, donde está N1, es la N1 es la altura 1 y N2 es la altura 2, ¿ya? Entonces, ya, aquí voy a presentar después con MATLAB, no está conectando ahí. Un momento voy a mostrar a MATLAB y lo voy a mostrar. Entonces, como les digo, enseñarles cómo armar sus modelos de simulación de su planta. Ustedes tienen que tener un modelo de ecuaciones diferenciales, o puede ser también modelos tipo caja negra, ¿ya? Pueden ser a través de redes neuronales. También vamos a ver cómo se modela con redes, ¿ya? Y, por ejemplo, acá tengo un sistema, un modelo de un molino SAC, ¿ya? Aquí está, SAC, acá. Y aquí yo estoy usando una estrategia de control con Fuzzy para controlar el molino, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer manual, y ustedes deberían aprender a hacerlo. Vamos a ver también equipos y sistemas de control. Por ejemplo, vamos a ver PLC, ¿cierto? Vamos a ver la estructura del PLC, ¿ya?, de sus partes, ¿ya?, comunicaciones. Vamos a ver los tipos de PLC en cuanto a tamaño, los tipos de PLC, semifijos, fijos en expansión, modulares, distribuidos, etc. Vamos a analizar, ¿cierto?, la estructura con cada uno de sus componentes, salida, entrada, indicadores de estado, ¿ya? Conexión de comunicación, ¿ya? Entonces, este tipo compacto. Vamos a ver algunos que son bastante conocidos, como el logo, Siemens. Otra estructura compacta, ¿ya? Simatic S7 22X. La estructura modular, ¿cierto?, compuesta por un rack, su implementación, CPU, modo de entrada-salida, ¿ya? Acá vamos a la arquitectura típica de un autómata modular, ¿ya?, con sus distintos módulos y módulos especiales, módulos de entrada digitales, analógicos, discretos y del tipo continuo, ¿cierto? Módulos especiales también de contaje, de PID, comunicaciones, etc. Vamos a ver algunas interconexiones, ¿cierto?, con las redes también, que se utilizan, ¿cierto?, con PLC. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver cómo se hace un programita, ¿cierto? Vamos a practicar con algunos programas más básicos. Vamos a ver cómo trabaja el PLC internamente, el ciclo de operación, cableado,
Los tipos de entrada y salida existentes, tipo relé, ¿cierto? Transistor, triac. Lenguaje de programación, vamos a explicar cada uno de los lenguajes, diagrama ladder, ¿ya? Bloques de funciones, listas de instrucciones, cierto estructurado, ¿no? Y principalmente vamos a trabajar con diagrama en escalera, y instrucciones de comparación, ya instrucciones más avanzadas, temporizadores, contadores, etcétera. Los tipos de programadores que se utilizan, tipo PC, tipo programador manual, ¿cierto? Bueno, esto es el programa, el lenguaje que se llama Grazzer también. Básicamente, son los principales, digamos, el Calera, ¿cierto? Y Grazzer, ¿no? Etcétera, ¿no? Algunos módulos, ¿cierto? Módulos especiales, módulo de control de temperatura, módulo FUSI, módulo PID. Vamos a ver ejemplos de aplicación, control de posicionamiento, encoder. También vamos a ver en este diplomado software de supervisión gráfica, o HMI, por ejemplo, ¿cierto? Cómo realizar nuestros interfaces humano-máquina, ¿cierto? Ya, algunos paneles industriales, HMI, un software de supervisión gráfica de que se compone, ¿ya? Hay distintos componentes de ese tipo de software de supervisión, por ejemplo WinCC de Simatic, ¿ya? La idea es que ustedes puedan montar unas cosas quizá no tan detalladas como esta, pero sí que puedan representar su planta, ¿cierto? Y con el PLC, ¿no? Comunicar al PLC, tomando los datos del PLC. Algunos programas como el RSView32, eso por HMI. Entonces vamos a ver lo que está en el comercio, ¿no? Lo que se está utilizando, ¿no? En la minería. Algunos programas de diseño de explotación, selección de un PLC, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración para seleccionar un PLC? Desarrollo de un proyecto con PLC, ¿ya? Ok. Bueno, en lo que es proyectos de ingeniería, vamos a estudiar, vamos a conocer e interpretar proyectos de ingeniería básica, o anteproyectos, que se llamaban antiguamente. Entonces ustedes tienen que, a través de este módulo, que es el último módulo, ustedes van a ser capaces de interpretar estos proyectos, las funciones y estructuras de automatización, diagramas de flujo, diagramas funcionales de instrumentación y control, la tecnología propuesta en los proyectos, ¿no? En ingeniería de detalles pueden finalmente conocer e interpretar estructuras de automatización, redes y protocolos de comunicación, diagramas de instrumentación y proceso, de lazo, enclavamiento, de alarma, etc. Filosofías de control, ¿ya? Formas de implementación analógica, digital o híbrida, y especificaciones técnicas de instrumentos y equipos, ¿no? O sea, en general, ciertos aquellos documentos y planos y diagramas asociados con estos proyectos, ¿ya? La idea, como digo, no es que ustedes van a realizar los proyectos, ¿ya? Porque para eso se requiere pasar por esta etapa primero, ¿ya? Pero sí es que pueden interpretar y pueden interactuar, ¿cierto? Con ingenieros de proceso, ¿ya? Proveedores, ¿cierto? Y empresas que se dedican a la automatización y que tengan ustedes que tener algún tipo de contacto por el trabajo, ¿no? Que están realizando. Eso sería lo que les tenía preparado. Y solamente me gustaría ver acá si es que disponen de más tiempo. Yo no sé si estamos bien con el tiempo. Ya. Vamos aquí Ya. entonces
mostrar algunas cosas más acá que quedaron pendientes. Y vamos aquí a entrar a MATLAB. Bueno, como les digo, ya el hecho de poder trabajar, aprender a trabajar con el MATLAB, ya es un plus, ¿cierto?, para cada uno de ustedes, porque van a poder manejar sus modelos, ¿ya? Van a poder simular esos modelos, van a poder quizás predecir algunas cosas de lo que está ocurriendo con su planta, o lo que podría ocurrir bajo ciertas condiciones, pensando, digamos, un sistema de enlace abierto, y también poder aplicar las técnicas de control que vamos a ver. Como les digo, no es la idea de que ustedes sean expertos en control. Eso requiere tiempo, solo ustedes tienen que pensar que los conceptos deben tenerlos claros, o sea, cuándo utilizar una técnica o cuándo usar otra técnica, ¿ya? Cuando una no es suficiente, deberían conocer o reconocer qué configuración es posible utilizar para cada uno de estos problemas que se presentan en la minería, ¿no? Que son los problemas de tiempo muerto, problemas de perturbaciones de alta ocurrencia, problemas de acoplamiento entre los lazos, problemas de no linealidades, falta de instrumentación. Vamos a ver que es posible desarrollar algunos instrumentos que se llaman subsensors, ¿no es cierto? Que a través de mediciones indirectas, ¿ya?, de otras variables, yo puedo inferir las variables que yo preciso medir. Vamos a ver que existen instrumentos avanzados, voy a mostrar también la instrumentación que se está desarrollando, ¿ya? Principalmente en Chile. Dos o tres universidades han desarrollado varios instrumentos que se están probando, ¿ya?, y que solucionan problemas que hasta la fecha, digamos, no habían sido posibles mejorar porque no existían estos instrumentos. Yo mismo estoy desarrollando un instrumento para hidrometalurgia, que es para medición de algunas variables a través de imágenes, y también estoy trabajando aquí en un postdoctorado aquí en Brasil, justamente en SX, creación postsolvente, donde estoy desarrollando el modelo de la planta y con la idea final de aplicar control. Como deben saber algunos, estas plantas prácticamente no están siendo controladas, las plantas de extracción postsolvente. Y entonces ahí hay un campo bien fértil para hacer desarrollo, ¿no? Entonces, a través de esta técnica es posible tomar los datos de la planta, los modelos que pueden existir, armarlo en este software u otro, pues existen otros más, pero en MATLAB cada vez está incorporando más herramientas de control y bueno, y otras, ¿cierto? Y es posible, digamos, manejar estos modelos de tal forma que uno pueda hacer sus diseños, probarlos, ¿no?, y después llevarlo a la práctica. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un montón de aplicaciones distintos, por ejemplo, control prealimentado de todo estanque. Entonces aquí armé el diagrama en bloque del sistema y lo encerré en esta cajita. Aquí esta cajita, si uno la abre, en realidad está abierta. Y vamos a ver de nuevo. Si uno abre esta cajita aquí aparece el modelo que mostré recién, esos dos estanques, ¿recuerdan? Aquí está
la entrada a los estanques, los flujos, ¿cierto? Las perturbaciones, están los comandos para las válvulas. Entonces, armé eso y aquí yo puedo ya trabajar en forma más simplificada, ¿cierto? Con mi sistema. ¿Mm? Y está definida la válvula 1, la válvula 2, flujo de alimentación, perturbación 1 en el tanque 1, perturbación en el tanque 2. Nivel 1, nivel 2. Entonces, aquí, por ejemplo, desarrollé una aplicación, un control prealimentado. Entonces, tomando como base este sistema que está aquí ya como caja negra, yo puedo incorporar diferentes controladores. Tengo un controlador PID y aquí tengo un controlador feedforward que se llama prealimentado. Entonces yo puedo probar aquí cosas como esta. Por ejemplo, vamos a aplicar una perturbación, pero vamos a sacar el control prealimentado, vamos a eliminarlo por ahora y vamos solamente a trabajar con el PID, control prealimentado. Entonces yo puedo echar a andar la simulación y mostrar aquí que está cubriendo con la altura, ¿no? Por ejemplo, la altura 1 está en 2,8, la altura 2 estaba en un poquito más de 2, y ocurrió que cuando apareció una perturbación aquí, el P1, perdón, el P2, en esta perturbación apareció aquí un escalón, a un tiempo más o menos en 70 minutos, por decir, ¿ya? Aquí. Apareció esta perturbación, una hinchada al tanque número 2, se produjo un cambio en el nivel del tanque 1. Y entonces el sistema de control lo está corrigiendo. Corrige y lo vuelve al punto que estaba. Entonces el PID está controlando la altura ante las perturbaciones. Entonces aquí se ve que está actuando el control. Pero esa variación puede ser muy fuerte. Está llegando casi a 3. Entonces si yo quisiera bajar ese nivel, que puede ser un nivel que está pasando un nivel operacional, ¿no? Yo quisiera bajar, que está muy fuerte, ¿no? Esa variación, muy grande, con respecto al punto de operación. Entonces puedo usar un control prealimentado, que es una técnica más avanzada, que se usa en conjunto con la realimentada. Entonces, vamos a ver que ahora esta variación debería bajar, ¿no? Entonces ahí justamente aquí se salva que la variación bajó a menos de 2,9, 2,86 más o menos. Entonces hubo una mejora en el desempeño del control. ¿Por qué? Porque usé un modelo matemático que yo les voy a enseñar cómo se determina, vamos a trabajar con modelos. Eso va a ser también importante que ustedes puedan modelar, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, aquí nos vamos a entrar en cosas matemáticas complicadas, sino que vamos a ser bien prácticos y esto que ustedes van a estudiar es para entender los conceptos y entender cuándo y por qué aplicar. Cosas que ustedes puedan proponer soluciones en su empresa. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, aquí hay un problema con una perturbación, está muy fuerte, ¿no? O está variando mucho. Entonces el control de alimentado no está trabajando bien. Pero yo podría a lo mejor agregar un sensor más, medir la perturbación, y a través de un simple modelito que lo puedo sacar fácilmente, puedo mejorar el desempeño del lazo. O, si el problema es de tiempo muerto, también puedo mejorar el comportamiento de mi sistema usando un predictor de Smith, que es otra técnica de control regulatorio avanzado. Y así, entonces, cada uno de los problemas, desafíos que existen en el control actualmente en la minería, los vamos a analizar y vamos a proponer la solución. Siempre van apareciendo problemas nuevos, pero por lo menos ya van a tener como un respaldo técnico para proponer. Bueno, yo estaría terminando con esto mi presentación y dejo abierto para consulta sobre estos temas que vimos o sobre lo que ustedes quieran comentar o discutir sobre el diplomado, ¿no?
Dejo entonces la palabra. Profesor, buenas noches. Hola, Alejandro. Hola Alejandro. Hola Alejandro. ¿Qué tal, profesor? Oye, es muy interesante Bien. todo esto. A mí me interesaría seguir ahondando más en todo esto. Me Sí. interesaría seguir aprendiendo más cosas, todo esto, actualizarme, más que todo. Sí. Manteniendo este contacto. ¿Cómo se le Ya. podría hacer? Sí. Correcto. Ya. ¿Qué especialidad, Alejandro? Yo soy ingeniero en electrónica. Electrónica, ya. Igual que yo, también. Tengo esa especialidad. Ujú. Y si le menciono, me gustaría continuar con ese tipo de cursos, ahondando más en este tipo de Ya. proyectos. Ok, perfecto, perfecto. Es una buena herramienta, ¿no? Para poder, Sí, en realidad, si uno quiere seguir progresando, no puede quedar simplemente con lo que sabe ni control básico, porque ya no da para poder enfrentar los problemas reales, ¿no? muy buenísima herramienta. Y Claro, más que usted todo tiene y más que- control avanzado que se está aplicando. Control avanzado últimamente estaba en la academia, prácticamente no se está usando, o se está usando en otras áreas, ¿no? Principalmente química, ¿no? Pero ya ahora entró fuerte a minería y ya está trabajando, está haciendo su pega, digamos, y está aplicando esas técnicas. Así que hay que estar preparado porque si uno empieza a trabajar en la minería, tiene que conocer por lo menos de qué se está haciendo, ¿no? así es, ¿no? Y veo que usted tiene la experiencia en este tema. Así que qué bueno que estés interesado. A ver, ¿algún otro participante que quiera comentar? Buenas Lo que noches. sí, sí, diga. ¿Aló? ¿Ahora sí me escucha bien? Ah, Soy sí. Carlos desde Perú. Ah, ok, hola, Carlos. Mira, bueno, primero soy ingeniero de minas, estoy metido en lo que es sistemas de automatización, Ya, justamente el tema que se está dictando. sí. Y, y yo la pregunta que era, por ejemplo, MATLAB es un simulador Sí. virtual. ¿Cómo lo podríamos hacer para hacerlo en tiempo real? O sea, ya aplicando PLCs, aplicando todo lo que es los Ah, sistemas de no, simulación a para ver, hacer, para yo, diseñar un SCADA, por ejemplo. sí, no, ya. Lo siguiente, nosotros vamos a trabajar con el PLC y vamos a trabajar con un sistema, con software para hacer los HMI, ¿no? Ahí uno puede implementar la pantalla junto con el PLC, ¿ya? Lo que es MATLAB se va a usar para poder probar las estrategias de control y poder trabajar con los modelos, que usted tenga una herramienta para Ya, trabajar con los modelos de su planta y puedan practicar las técnicas de control. Pero repito, no es bien, que ustedes se ya, van a ser expertos en eso, sino que solamente conocer cuándo y cómo aplicar estas técnicas. ¿Ya? Entonces, bien. sobre todo, que es, digamos, de la minera, ¿no? Ingeniero en minas, está va a ser un poquito más difícil para él que un electrónico o un electromecánico. Sí, Así es, yo claro. creo que nos vamos a entrar en detalle, tanto detalle. El sensor se va a ver con un sistema que entrada-salida, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle de estudiar el modelo de un sensor o ver, manejar, digamos, ecuaciones referentes a ese tipo de dispositivos, sino que cómo se utilizan, cuáles son sus características, qué es lo que se aplica en la minería actualmente, qué es lo que es un DCS, qué función cumple, cosas que tengan toda una terminología que ustedes puedan dominar para cuando tengan que presentarse o trabajar en algún proyecto, ¿ya? O proponer soluciones en la empresa, ¿ya? Lo entiendo, disculpe, la pregunta es, o sea, por ejemplo, nosotros podemos hacer el LabVIEW, que es un software Sí, para que si tiene una interfaz mano-máquina, que sí. podríamos, y ese trabajar a tiempo real. Sí, así se puede. El MATLAB también tiene la posibilidad de trabajar en tiempo real con la planta. Ah, sí es posible, ¿verdad? Sí, tiene tarjeta de adquisición de datos que se pueden utilizar, ¿ya? Pero Ahora, eso,
Disculpa, ¿cuál sería Continúe. cuál sería tu, la idea que tú estás planteando para aquí que querrías hacer eso? No, el objetivo es que, o sea, acá en Perú, por ejemplo, las varias enmiendas se utilizan el sistema SCADA, o sea, Cierto. ya, entonces, utilizan un software, utilizan PLCs, utilizan todos los dispositivos que usted ha hablado, Sí. y en función de eso, y ahorita lo estaba escuchando que utilizaba el MATLAB, lo había confundido porque usted dijo que era un simulador, es cierto, es un Sí. probador, pruebo mis ideas y lo aplico con un software que tenga un HMI. Eso es Correcto, posible, claro. ¿verdad? Sí, una vez que uno ya tiene la técnica, uno la puede aplicar con los sistemas industriales que existen. Por ejemplo, un DCS o SCADA. DCS es un sistema de control distribuido, ¿no? Y el SCADA también es un sistema de control, de adquisición de datos, ¿ya? Que tiene más o menos la misma función, digamos en general. Que toman datos y actúan con la planta, ¿no? Encima de la planta. A través de las pantallas, de las salas de comando, ¿no? El operador puede interactuar con la planta. Eso se hace actualmente, ¿ya? La idea es que ustedes conozcan esas cosas. No Sí. vamos a poder hacer en este diplomado ese tipo de aplicaciones, porque hay que tener un DCS, lo cual no tenemos, pero sí se le va a explicar qué es lo que hace un DCS, qué es lo que hace una escala, cómo funciona, porque no es la idea de programar ese tipo de cosas, ni configurar, no es la idea del diplomado, porque ya sería algo más específico. Esto es más general para que ustedes engloben todo lo referente a automatización, desde el punto de vista de concepto, de tecnología y de técnica. Eso. Bien. Sí, lo entiendo. Ya. Es que el comentario que hace, me pregunta aquí Darío Mancilla, si sobre la instrumentación industrial usada en minería. Si está con las dudas, si vamos a ver eso. Bueno, todo lo que vamos a ver en el diplomado va a estar orientado a la minería. No vamos a ver esos tipos de instrumentos que no se utilicen en la minería. Porque en realidad, por ejemplo, a medir temperatura pueden haber 10 tipos de sensores. Nosotros vamos a ver aquellos que se aplican en la minería actualmente. Y así con cada una de las variables. Sensores de flujo, vamos a explicar el principio de funcionamiento, las limitaciones, ¿ya? Sus rangos de operación, sus parámetros, ¿ya? Vamos a probar digamos, los manuales, ¿cierto? Los datasheets de los instrumentos, aprender a interpretar algunas características, unas especificaciones. Ya. Y aquí alguien dice, para hacer las simulaciones nos facilitaría una máquina virtual. No, como les dije recién, tienen que tener el MATLAB. En MATLAB tengo entendido que ese grupo no lo suministra. Yo les voy a enviar, yo les voy a entregar el Station, sí. Eso se lo voy a cargar tiene una página virtual ahí donde pueden bajar los programas, pero el MATLAB ese deberían tenerlo, conseguírselo. La versión 6 para adelante. Esa es la consulta que me está haciendo aquí alguien, ¿no? No sé si contesta la pregunta, la inquietud aquí alguien. ¿Alguien? No, sí, alguien. Ya. Ok. Sí, le contesta que sí. Bueno, si no hay más consultas, estaríamos quedando por aquí. Disculpen si faltó alguna cosa, de repente al principio uno cuando hasta comenzar, después ya va tomando el ritmo, me refiero a la exposición, ¿no? Yo, bueno, la idea era contarles qué es lo que estaba haciendo, un poco les conté, yo soy profesor de la Universidad de Antofagasta, del área de control, instrumentación y control, y de cursos de
de PLC, de instrumentación y control en el momento en lo que he hecho. Y soy ingeniero electrónico y eléctrico y con posgrado en control. Y ahora estoy haciendo un posgrado trabajando en la línea de extracción post-solvente. Así que estoy moviéndome en torno a la minería, ¿ya? Y también te conté que estoy desarrollando unas patentes, estoy desarrollando unos equipos para la minería y con patente y bueno, la pasión mía es el asunto de control y la instrumentación, ¿no? Así que lo que yo les puedo entregar va a ser siempre con mucho agrado y con mucha dedicación. Aquí hay otra consulta o una inquietud. Darío, ¿sería aplicable también esto en la optimización de procesos metalúrgicos? Claro que sí. Claro que sí, estamos hablando de la minería, estamos hablando de procesos, estamos hablando de concentradores, estamos hablando de hidro. Está todo asociado con eso, con la parte hidrometalúrgica. ¿Ya, Darío? No sé si contestó tu pregunta, pero es así, ¿no? Ok, entonces estaríamos terminando. Muchas gracias, ¿no? Buenas noches a todos.